En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 20 de febrero del año 2023, lunes séptimo del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa por la Iglesia Universal. La antífona de entrada dice: Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. La primera lectura la tomamos del libro del Siráside o Eclesiástico, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres según su generosidad. La ha derramado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Del Salmo lo tomamos del Salmo 92 y el responsorio nos dice: el Señor es un Rey magnífico. El Evangelio, continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y de que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlos. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espuma, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y el agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decir eso? Si puedes. Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre exclamó entre lágrimas: Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos,
Estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él le respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Un testimonio muy fuerte el que estamos leyendo en estos versos, capítulo 9, 14 al 29 del Evangelio de Marcos. Y básicamente tomamos dos ideas muy fuertes. La primera y la última es: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Ese testimonio que Jesús da de cómo debe de ser el discípulo, cómo debe de ser el apóstol ante estas situaciones, que tiene que ser un hombre de oración y de ayuno. Porque este tipo de demonios no salen, como dice Jesús, sino a fuerza de tener un temple en la persona. Ayuno y oración. Jesús todos los días se retiraba a hacer oración. Y es muy seguro, aunque los textos no lo dicen, que también hacía ayuno de manera permanente o de manera constante. Y la otra parte que tenemos que rescatar es lo que el Padre le dice entre lágrimas. Si quieres, todo es posible para el que tiene fe, le dice Jesús. Pero el Padre le dice: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Muchos de los que nos acercamos a Jesús tenemos fe en Él, en alguna dolencia, en alguna necesidad. Tenemos fe. Pero aún así, el Señor no cumple lo que nosotros le pedimos. Y es aquí donde entran estas palabras: dame tú la fe que me hace falta. Pero también si el Señor nos da la fe, si el Señor nos muestra el camino y nos da ese lugar dentro del milagro o dentro de la ayuda, tenemos que mantenernos en la fe que Él nos está dando. Yo ya tengo fe. Tú terminaste de darme la fe. Y ese terminar de darme la fe no significa que me la estás quitando. Significa que la estás fortaleciendo. Que me la estás haciendo cada vez mayor. Dame tú la fe que me falta. Eso es lo que le dice. Jesús le hace la pregunta: ¿qué quieres que haga yo por ti? Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Eso es lo que Jesús le dice. Y Jesús le dice: ¿qué quiere decir eso de que si puedes ayudarnos? Jesús lo puede. Jesús nos puede dar la última parte de la fe que nos hace falta para terminar de creer en Él. Pero aquí es donde entra la primera lectura. La primera lectura dice que la sabiduría proviene del Señor y que está con Él eternamente. Y también dice que se la da a aquellos que lo aman. Lo ha derramado sobre todas sus obras, sobre todos los hombres según su generosidad. Podemos hablar de dos generosidades: la generosidad de Dios y la generosidad del hombre. Si el hombre es generoso, misericordioso, tiene fe en Dios, tiene fe en su Hijo y tiene fe en las obras, el Señor le va a derramar la sabiduría. Porque la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es la inteligencia, la luz de la inteligencia que está ahí desde la eternidad. El Señor derrama sobre los que lo aman. Y Jesús aquí, ante el clamor del Padre desesperado, le da el milagro y le da por completa la fe que le hacía falta. Así es como tenemos que ser.
acercarnos a Jesús con fe, acercarnos a Jesús en el entendimiento de que Él nos va a dar lo necesario para seguir creyendo en Él, para fortalecer nuestra fe en Él y sobre todo ir entendiendo y ser partícipes de la sabiduría del Señor. Esa sabiduría que se la da a quienes lo aman. Y aquí el que ama al Hijo, ama al Padre. Porque quien ve al Hijo, ve al Padre. De la oración colecta, hoy lunes 20 de febrero del año 2023, lunes séptimo del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa por la Iglesia Universal. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.